Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este cuarto encuentro del Ateneo BPI-TIC. En esta oportunidad vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la evaluación alternativa o formativa. Vamos a centrarnos en estos términos y conocer los instrumentos de evaluación. Seguro ustedes estuvieron leyendo el encuentro y más o menos se encuentran interiorizados en lo que consiste esta presentación. Bueno, para arrancar, como les decía anteriormente, tenemos la agenda de hoy. Pueden observar en pantalla que primero vamos a reflexionar sobre la evaluación alternativa, los instrumentos de evaluación alternativa y por último nos centraremos en la consigna del trabajo número 4, que sería el último TP a entregar en esta capacitación. Ya estamos transitando la última etapa y para ese momento vamos a habilitar los micrófonos y compartir aquellas inquietudes que tengan sobre la consigna de trabajo. Bueno, retomamos nuevamente. Cuando hablamos de evaluación alternativa, traemos a esta capacitación a Rebeca Nijovic y nos centramos en el hecho de pensar no en el resultado, sino más bien en el proceso que hacen los estudiantes en esa propuesta que están trabajando. La enseñanza basada en problemas, si recordamos el recorrido que tiene ese trayecto, lo vimos en el segundo encuentro, notamos que está en la instancia donde los estudiantes comparten sus producciones. En esa instancia de compartir está la instancia de evaluación por parte del docente, que al mismo tiempo es una instancia más de aprendizaje para los estudiantes y se genera la autoevaluación y coevaluación. Dependiendo del instrumento que estemos trabajando, podemos generar estas instancias en este proceso tan fundamental, donde el estudiante hace una revisión constantemente sobre su aprendizaje. Y para esto debe ser significativo el instrumento y sobre todo los criterios de valoración que vamos a utilizar a la hora de aplicar esta evaluación formativa. Por eso decimos que ofrece siempre una información cualitativa de ese proceso, se centra en todo el proceso, no en los resultados únicamente, y constantemente permite al estudiante hacer mejoras de esa producción, repensar, hacer una metacognición del proceso grupal en el cual está trabajando. Fíjense, pueden observar en pantalla el ciclo que hace el docente a la hora de aplicar la evaluación formativa. Podemos observar, generando esta instancia, a partir de distintos instrumentos de valoración, el docente primero valora los aspectos positivos del trabajo a la hora de ser comunicado por el equipo, constantemente ofrece algunos ejemplos o bien formula preguntas para aclarar algunas inquietudes que están presentes y a la vez sugerencias. Esas sugerencias pueden ser o no tomadas por los estudiantes. Una vez que el docente hace ese proceso, los estudiantes reciben, revisan sus producciones, responden a las preguntas que el docente le hace, proponen alguna estrategia superadora, revisan el proceso para mejorar su producción, solicitan en algunos casos no ayuda y formulan nuevamente preguntas a su proyecto para poder buscar otros caminos alternativos. Otra vez, nuevamente, el docente valora esa revisión por parte del estudiante, formula o no, en algunos casos, preguntas o sugerencias si hay para agregar, y por último, el estudiante revisa nuevamente para mejorar su producción y hace una reflexión constante de sus resultados. Es un ciclo y en ese ciclo la idea es generar un diálogo con el estudiante. Ese diálogo también lo logramos a partir de la participación de todos. Ahí pueden observar en pantalla la diferencia siempre entre la evaluación alternativa y la evaluación tradicional. Lo que busca es medir resultados de la tradicional y en este caso generar
un aprendizaje significativo a partir de la autoevaluación y la coevaluación, una reflexión constante del proceso donde el estudiante pueda hacer mejoras constantemente. En un proyecto de investigación, como vimos los distintos proyectos de diseño, investigación, que los estudiantes pueden lograr a partir del ABP, los caminos pueden ser diversos o los resultados de un problema también pueden ser diversos. Eliana, antes que pases a los instrumentos, si te parece, me gustaría hacer ahí una colaboración. Sí. Ahí veo yo un paralelismo entre lo que estuvimos viendo, que es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que cambia la forma en la cual se interactúa con los alumnos. ¿Se acuerdan la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos? Cambia la dirección de la comunicación, unidireccional en el tradicional y multidireccional en el ABP. O sea que cambia un poco el paradigma con el cual nosotros venimos a desarrollar nuestra tarea docente. Nosotros, en vez de vertirle contenidos en una sola dirección, le damos un problema para que ellos investiguen y traten de encontrar una resolución que los lleva a adquirir conocimientos. Bueno, ahora también veo algo parecido que pasa con la evaluación. Nosotros normalmente y tradicionalmente con la evaluación tradicional lo que hacemos es medir los resultados de una serie de preguntas o cuestiones que le damos a los alumnos, que es la tradicional evaluación clásica, donde nosotros lo que hacemos con la devolución de los alumnos es medir qué tan bien responden o qué tanto saben sobre un tema. Y aquí lo que estamos planteando, que lo plantea Rebeca Nijovic, es cambiar esa mera calificación cuantitativa que se hace de los logros de los alumnos, y no estar midiendo a ver qué tanto saben o qué tanto aprendieron, porque esa es la evaluación tradicional, y lo que se busca aquí es más bien cambiar la forma de analizar esa evaluación y ver entre todos, donde los alumnos también pueden participar, ¿cuáles fueron los logros que obtuvieron a través del proceso de aprendizaje? Algo más cualitativo que cuantitativo. O sea, no tanto hacia un número o una calificación, sino más bien hacia la calidad del proceso por el cual ellos llegaron al aprendizaje final. Esa interacción alumno-alumno y alumno-docente, qué calidad de producción es la que generó, porque acuérdense que el ABP termina con una producción de los alumnos. Bueno, ¿qué calidad se obtiene en esa producción y cuál es la experiencia del alumno durante ese proceso? Entonces, ahí lo que se trata es de valorar la producción y el proceso. Entonces, ahí Rebeca Nijovic dice que la pregunta relevante no es qué hicimos bien o qué hicimos mal, sino ¿qué hacer ahora? ¿Cómo avanzar con lo aprendido? ¿Y qué nos falta para lograr los aprendizajes deseados? O sea, ¿dónde estamos? ¿Desde dónde partimos? ¿Y hasta dónde llegamos? En el camino, ¿qué pasó? ¿Qué tan bueno fue el proceso? Entonces, salir de esa escala numérica, de decir qué tanto sabe un alumno y más bien mirar el proceso de cómo se llegó hasta ahí y qué tan enriquecedor fue para el alumno, qué tan satisfecho se siente el alumno y el docente, y ver ahí, hacer nuevamente como lo hicimos con el ABP, hacer un cambio de rol, hacer un cambio de mentalidad en cuanto a la hora de evaluar. No sé qué te parece, Eliana, a mí me aporta. Perfecto. Sí, donde logramos que a partir de la evaluación tradicional el estudiante no participa, solamente recibe información por parte del docente. Sin embargo, en la alternativa tiene un rol más activo. Él busca ver cuáles son sus fortalezas, como vos mencionabas, y sus debilidades y cómo avanzar hacia los objetivos propuestos. Ese es el cambio también. El cambio en todo sentido de un aprendizaje más activo, participación en todo, hasta la instancia de evaluación. Y no olvidarnos que la evaluación es una instancia más de aprendizaje, tanto para el docente
como para el estudiante, porque el docente debe replantearse su rol en ese trayecto o como la planificación o evaluar su propio instrumento de evaluación, a ver si ayuda a que el estudiante pueda hacer el proceso de metacognición. Bien, por eso, para seguir aportando a lo importante de generar retroalimentaciones y pensar en este tipo de evaluación, es que permite, no solamente, como decíamos al inicio, que se centra no en los resultados, no solamente en los resultados, sino en el proceso que atraviesa el estudiante y todo lo que conlleva desarrollar estrategias, habilidades, destrezas. Además, saber que es importante que la evaluación alternativa permita también que los criterios de valoración estén al alcance de los estudiantes, sean transparentes y que también ellos formen parte también de la construcción de los acuerdos a poder planificarlos. Bien, para avanzar en esta clase, la idea es mostrarles algunos ejemplos a ustedes de instrumentos de evaluación para generar instancias de autoevaluación y también de coevaluación entre los estudiantes. En ese proceso de compartir, como decíamos al inicio, como una de las etapas del ABP, donde debemos los docentes evaluar los resultados y el estudiante también, ver su propio proceso, vamos a trabajar en algunos instrumentos. El primero tiene que ver con lo que es una rúbrica. Acá estamos los 3 instrumentos que vamos a trabajar hoy. Rúbricas, portfolios, protocolo de escalera de retroalimentación, que quizás muchos de ustedes utilizan o conocen o han nombrado o tienen alguna experiencia a la hora de crear estos instrumentos. Bien, para arrancar, la rúbrica nos permite desarrollar la evaluación formativa y una de las características principales es que nos aporta, acá tienen un modelo, como pueden observar en pantalla, es una herramienta que nos aporta organizar los criterios de valoración con gran transparencia. Valoramos ciertos criterios y tenemos ciertas categorías o niveles a alcanzar para cada uno de esos criterios, ¿sí? En este caso pueden observar que hay criterios siempre en esta valoración, en este diseño, aspectos técnicos y aspectos pedagógicos se valoran por otro lado. Los criterios de valoración y por otro lado los niveles. Destacado, logrado, en proceso, a revisar. Generalmente la rúbrica tiene la ventaja de generar procesos de autoevaluación en el estudiante y también permitir que queden bien visibles los criterios de valoración. Entonces el estudiante tiene bien claro qué se está valorando de su trabajo. Más allá de esto, nos permite generar otra instancia más donde nosotros podemos, en la parte de abajo, pueden observar que podemos brindar observaciones y sugerencias. Y acá viene la parte a tener presente, es recaer positivamente en las emociones del estudiante. Por ejemplo, siempre debo destacar los aspectos positivos del trabajo, pero cuando voy a narrar, no caer tu trabajo, fueron logrados los objetivos, felicitar, que todo lo bueno y lo positivo. Y no escribir después, pero me parece tal cosa, el pero no, cambiar la narración, porque lo que hacemos en ese entonces es, venimos muy contentos con el trabajo al leer la escritura y cuando aparece el pero por parte del docente, uno recae, ¿sí? Entonces ahí viene el momento de generar una pregunta, o bien una sugerencia que el estudiante pueda o no tomarla. Siempre en formato de pregunta. También es importante hacer una retroalimentación. De a poco, y con el correr del tiempo, los docentes vamos practicando en esta etapa de implementar rúbricas. E incluso venimos trabajando ya, porque nos solicitan en el nivel secundario, generar retroalimentaciones a partir de rúbricas. Bien. Otro de los instrumentos de valoración es el portfolio, muy conocido también,
Hoy por hoy podemos crear portfolios digitales con diferentes herramientas. Algunas online nos permiten hacerlo directamente y otras la podemos instalar como Canva, modo ejemplo, o bien hacer un portfolio en Google Drive, guardar el recorrido, hacer una recopilación de los trabajos y las producciones a lo largo del periodo, de un periodo de tiempo, o bien, en este caso, como nosotros estamos hablando del ABP, del recorrido que hace el estudiante en ese proyecto. También donde se enuncian todo el trayecto, por ejemplo, cuando surgen dificultades en el aprendizaje, cuando tuvieron que tomar otras decisiones para poder llegar al objetivo en común. Todo eso forma parte de un portfolio. Otro de los instrumentos de valoración tiene que ver con el protocolo escalera de retroalimentación. Distinto a la rúbrica, también nos permite trabajar con la coevaluación entre pares. Yo lo podría aplicar también a la hora de comunicar que los mismos estudiantes valoren el trabajo de sus compañeros, porque es muy sencillo de aplicarlo y trabajamos en 4 peldaños. Estos peldaños primero tiene la idea el primero, de clarificar, hacer aclaraciones o describir algo. El segundo tiene que ver con la instancia de valoración, valorar todos los puntos positivos del trabajo. El tercero es expresar aquellas inquietudes, aquellos que no entendí, también lo pude hacer en forma de pregunta. Y el último, emitir algún tipo de sugerencia si considero no necesaria en este caso. Sugerencia no es dar una orden de que se aplique aquello que yo intento expresar, sino más bien es orientar al trabajo a otro tipo de decisión, otro camino, algo también importante, que el grupo lo puede tomar o no. Estos son los 3 instrumentos de valoración que les traemos en esta clase. La idea es que ustedes, no sé si alguno conoce, trabajó, aplicó alguno de estos instrumentos. Bueno, ahí Sandra hizo una pregunta cuando estábamos hablando sobre el proceso de evaluación y de retroalimentación. Pregunta, ¿por qué no averiguar también si a partir de la solución que dieron en el proyecto se les ocurre otras soluciones? Sí, sí también sería un punto fuerte a tenerlo presente, porque al determinados proyectos pueden dar varios resultados. Hemos visto también algunas de sus planificaciones que proponen distintas situaciones, problemas, donde hay estudiantes que van a ir por un camino y otro por otro camino. Y ahí también podemos aplicar el protocolo de escalera de retroalimentación que nos va a permitir orientar y sugerir a los demás trabajos. Ahí, Eliana, tanto en el protocolo de escalera de retroalimentación como en la rúbrica, se habla de que hay que hacer una sugerencia, una devolución al alumno. En el 4.º punto del protocolo de escalera de retroalimentación es ofrecer sugerencias para resolver problemas. Y en la rúbrica tiene al final observaciones y sugerencias. Bueno, ahí bien decías de que hay que tener cuidado con la redacción. Eso es algo que venimos trabajando hace rato como docentes. Si ustedes recuerdan, o todavía yo veo en algunos docentes que corrigen directamente tachando y poniendo mal, en virome roja y encima a veces. Sí, sí. Claro, y ese es el camino que se trata de evitar. Ahora ya estamos yendo por el camino de una redacción donde se enfocan los puntos positivos para animarlo a que siga adelante y después se le hacen las observaciones. Y bien vos decías, no usar el pero, sino buscar otra forma. Y bueno, ahí yo en principio
¿Cuál es la otra forma, digamos? Si uno no puede decir ni pero para no bajarle el ánimo. eh, u- yo lo vi en algunos docentes y me llamó mucho la atención, pero ¿saben cómo me di cuenta? En una reunión docente donde habían otros colegas que participaban y por ahí no estaban de acuerdo en la opinión que estaba dando un colega, y en vez de decir abierta y directamente yo no estoy de acuerdo y pienso diferente, lo que hacen es decir, ¿y qué te parece, colega, si buscas una solución por este camino? ¿O qué te parece esto que hice yo? A ver, ¿te gusta? ¿Te parece bien? ¿El resultado puede ser positivo? O sea, es como que uno está sugiriendo un camino alternativo en vez de decirle lo que estás haciendo está mal, hace esto otro. Cambia la forma en la cual uno lo expresa, pero en definitiva uno está sugiriendo un camino alternativo, le está diciendo 2 más 2 no es 5. Fíjate si no te da 4, porque a mí me dio así. ¿eh? Es una forma más salomónica, más política si se quiere, pero en definitiva lo que estamos haciendo es corregir o tratar de encauzar, si se quiere, a un alumno que está yendo por un mal camino. Porque no podemos como docentes salir de ese rol, ¿no es cierto? Si bien aquí lo que nosotros queremos es cambiar la forma en la cual uno evalúa, no podemos salir del rol en el cual nosotros encauzamos hacia el buen conocimiento a los alumnos. Entonces, bueno, ahí vimos que cualquiera de los dos instrumentos dan una instancia donde nosotros podemos encauzar hacia el resultado correcto. Sí, en vez del pero, a veces, como vos mencionabas, es un claro ejemplo, podríamos, a modo de seguir avanzando, resulta necesario preguntarnos tal cosa y ahí viene la pregunta para poder avanzar y, y en el otro no herir o caer de manera negativa en las emociones. Por eso es importante siempre destacar los positivos. Cuando hacemos una sugerencia, podemos preguntar o, el claro ejemplo, cambiar las palabras para evitar decir, pero me parece. Y ahí, si no es como que vamos en el avión y después, ¡pum!, venimos recontentos y resulta ser que hay que seguir trabajando, uno se lo toma de otra manera. Y esto también habla Rebecca Hobbit, haciendo hincapié en las emociones del estudiante a la hora de trabajar con estos instrumentos. Ahí nos están escribiendo en el chat que Darío nos dice que son conocidos. En su caso utilizó la rúbrica y también en el protocolo de escalera de retroalimentación. Aplicó, no de manera regular. Bien, yo en particular tengo muchas dudas, así que me imagino que el resto de los docentes también, porque en principio es difícil aplicar esto porque uno tiene que ir de la mano de los alumnos. Hay una colaboración, hay una comunión con el alumno donde uno mira un poco el proceso. Y a mí me generan dudas porque siempre pasa, sobre todo en nuestro país, de que el alumno se pone a la defensiva y trata de aprobar la materia sea como sea. Y cómo manejar esa situación donde uno trata de colaborar con el alumno viendo cómo fue el proceso, y el alumno, con tal de aprobar la materia, pinta todo color de rosa y dice fue todo espectacular, aprendí muchísimo, sé todo y mi trabajo es lo mejor. Y uno se da cuenta que por ahí no es lo que está buscando, sino que sea más autocrítico. Entonces, a mí me genera, yo por ejemplo les cuento en el caso de mi hija, que ella veo que estando en la escuela secundaria hacen autoevaluación. Y en la autoevaluación le permiten al alumno ponerse una propia calificación, porque en definitiva en nuestro sistema educativo todavía tenemos que manejar calificaciones, y le permiten que eso le incida en un porcentaje muy bajo de la nota final
que le pone el docente, pero influye la autoevaluación que uno hace en su nota final. Muy poquito, cosa de no torcerle la mano al docente si el docente evalúa que no está para aprobar. Pero por eso, me gustaría, si el resto puede opinar, decir cuáles son sus dudas. Bueno, ahí tenemos Sandra. No sé si, Sandra, querés habilitar tu micrófono y explicar cuál es tu forma de pensar respecto a esto. Sí, o sea, es interesante. La verdad que yo lo conocí entre el año pasado y este año con las capacitaciones, ¿no es cierto? Trabajos que haces y en algunos casos también de la manera virtual que se trabajó, se aplicó la rúbrica a no tener por ahí que valorar numérico a los chicos. Pero todavía hay instituciones que son reacios a esto y siguen sosteniendo que la evaluación tiene que ser estricta, tiene que ser cuestionario, tiene que ser buscando saber cuánto aprendió en cuanto a contenido y que lo sepa de memoria no significa que lo sepa aplicar o que le relacione con su contexto, por ejemplo. Hay docentes que buscamos eso, que él aprenda más de su realidad, de su contexto, sobre todo en tecnología. Tecnología TIC, que es lo que más nos, ellos tienen mucho de su entorno para aprovechar y relacionar. Eso es lo que me parece a mí. Las otras propuestas me parecen interesantes, obviamente que las voy a empezar a aplicar porque me parece que es lo mejor, porque aparte vos le presentás cosas nuevas a los alumnos y ellos se aprenden muchísimo con eso, entonces eso es interesante. Esto que veo para mí es nuevo, lo de la escalera de protocolo, el protocolo de escalera de retroalimentación, por ejemplo, no lo había leído. Así que esta es una oportunidad para aprender algo nuevo para mí. Gracias. Gracias, Sandra, por tus aportes, al igual que vamos leyendo cada uno de las intervenciones del chat. Sí, esto, uno de los puntos a tener en cuenta, un poco para aportar al interrogante que Darío nos propone a la clase para debatir y compartir los pensamientos de cada uno, es que los criterios de valoración también, los estudiantes deben ser protagonistas, acordar con el docente qué es lo que se va a evaluar. Esto también nos habla Rebeca Nijovic, y estos instrumentos nos permite tener la transparencia de cada uno de ellos. Y así, de esa manera, poder hacer un proceso de metacognición más profundo por parte del estudiante. Pero sí, uno de los aportes es planificar junto al estudiante los criterios de valoración. O preguntarles, ¿qué creen que le vamos a evaluar en esta producción, por ejemplo? Sería uno de los caminos alternativos para trabajar esto. Y sí, desde mi experiencia como docente, utilizo ambos y portfolios sí también utilicé. Y es importante cuando al estudiante, sobre todo los adolescentes más grandes, el protocolo de escalera de retroalimentación, cuando les explica esto de pensar bien lo que voy a escribir para no dañar al otro, ¿no? Y ellos se toman su tiempo porque también aplicar el protocolo de escalera de retroalimentación lleva un tiempo, entonces esto hay que acordarlo con los estudiantes para poder hacer esa devolución. Esto que hacemos nosotros de compartir las producciones siempre es muy, muy enriquecedor para todos, tanto como docentes, cuando compartimos experiencias educativas, como para los estudiantes cuando comparten sus propias producciones en el aula. Y esta parte, esa instancia también tiene la ABP, donde damos a conocer los resultados de ese trabajo colaborativo y compartimos entre todos. Yo coincido con Sandra de que de todos los conceptos que estuvimos viendo durante estos 4 encuentros, la autoevaluación yo lo veo como el más difícil de aplicar, ¿eh? Porque no solamente nosotros tenemos que hacer un cambio estructural en nuestra forma de hacer las cosas como docentes, que eso ya lo hacemos en los puntos anteriores, sino que acá también vamos contra el sistema, porque no está preparado el sistema educativo para hacer este cambio tan fácilmente. Pero yo creo que
si los docentes lo empiezan a implementar en forma paralela a la forma en que nos exigen que evaluemos y pongamos un resultado sobre la mesa para decir si el alumno aprueba, recupera o tiene una nota excelente, y después sacar un promedio y tener abanderados y todo eso, ¿no es cierto?, que sacan de números. Si bien eso sigue estando, y todavía no veo que eso vaya a cambiar rápidamente, nosotros como docentes podemos cumplir con lo que nos piden en la institución, que obviamente hay que hacerlo, pero a su vez llevar nuestra propia metodología de evaluación que sea un poco más cualitativa, que vaya más a la calidad del proceso, a la calidad de la incorporación de conocimiento de los alumnos y no a una calificación numérica. Entonces, eso si nosotros, cada uno de nosotros lo lleva como forma, como práctica adelante, va a pasar en algún momento que va a tomar fuerza. Va a tomar su propia fuerza y va a forzar la mano a las instituciones a darle lugar. Porque así pasó también, vieron que en algún momento se cambió de lo que era poner una nota a poner distinguido, sobresaliente, y así también ahora con la pandemia en muchas instituciones se ha bajado línea de que no se pueden manejar más notas numéricas, pero rápidamente se ha hecho alguna trampita para ponerle un nombre a cada número, entonces alcanzó muy satisfactoriamente un 7 y así, pero la cuestión es que hay un concepto, hay un indicio de cambio hacia este tipo de valoración que sea más cualitativa y no tan cuantitativa. Es cierto que todavía no está implementado 100% en forma institucional, pero bueno, ahí está nuestra tarea como docente también de empezar a implementarlo, llevarlo adelante, que lo conozcan los alumnos, que lo conozcan los directivos, y que empiece a hacerse su lugar, ¿no es cierto? Ahí Sandra dice, complementar y compartir con los colegas para que se vayan sumando. Ese también es nuestro desafío. Exactamente, tal cual. A eso es a lo que me refiero. Si nosotros mostramos algo novedoso y que es bien recibido por los alumnos, porque no se los está descalificando, sino que se los está fomentando, se los está empujando, entonces eso también motiva al alumno a seguir adelante y no abandonar, que es otro gran problema que tenemos, la deserción. Más allá de que esto puede llegar a ser cuestionable en cuanto a los saberes, porque nos les estamos midiendo con una regla cuánto sabe, también tenemos un problema muy grande que es la deserción, y cada vez menos gente educándose y cada vez más gente fuera de las aulas. Entonces, hay también una forma de defender esta forma de evaluar. No sé vos qué pensás, Eliana. Justo levantó la mano Darío. Vamos a aprovechar la participación de Darío y después me sumo al debate. Adelante, Darío. Sí, bueno, a ver, yo soy muy autocrítico en ese sentido y me pongo siempre en el medio de la cuestión porque porque tenemos un montón de falencias en nuestro rol, en el cumplimiento de nuestro rol, muchas veces sumado por lo que nos exige el sistema, lo que nos exige esta velocidad con la que tenemos que vivir, con la que tenemos que trabajar con los chicos, y dejamos de lado un montón de cosas, el aspecto humano, por ejemplo, que es algo fundamental, el contacto con los chicos, el hablarlo de la manera adecuada, de alentar. Justamente estaba leyendo un trabajo estoy haciendo un trabajo sobre el docente ay, se me fue el nombre. Bueno, un trabajo de una diplomatura y hablaba justamente de eso, cómo nosotros condicionamos al alumno con nuestro actuar, con la forma de hablar de ellos, ya sea con nuestros colegas, profesores que los van a recibir, por ejemplo, y
y ya de entrada le estamos diciendo que ese chico es terrible, que ese chico no estudia, que ese, entonces el profesor cuando lo recibe nuevamente, el año siguiente ya entra condicionado con ese alumno de que ese alumno va a andar mal y que ese alumno de entrada no va a aprobar. A ver, ¿a qué voy con todo esto? Que siempre somos nosotros uno de los elementos de este proceso de esto, que implica el aprendizaje, que tenemos que mejorar un montón, que tenemos que darnos un tiempo para estar con los chicos y hablar con los chicos desde otra manera, desde otro lugar, y que nos resulta muy difícil por eso, por las exigencias que tenemos, por la velocidad de todo lo que está, que nos lleva, por la virtualidad, porque no tenemos tiempo, porque también queremos vivir, o sea, en ese sentido soy muy autocrítico, y que a mí particularmente, a mí me cuesta mucho, yo me enojo muchas veces conmigo mismo por no cumplir como yo quisiera cumplir con mis alumnos, por todo esto que les estaba diciendo. Y estos recursos, estos instrumentos de evaluación, justamente por ahí uno no los aplica tanto, o en mi caso, por esa velocidad que me exige mi tarea, mi vida, y no le puedo dedicar todo el tiempo que debiera tener. Eso es lo difícil en mi caso, o sea, como para reflexionar sobre todo lo que vos estabas diciendo, Darío, de lo difícil que es cambiar, y lo que decía Sandra, el proponer el cambio, el invitar al cambio, y ese cambio primero tenemos que hacerlo nosotros, de manera individual, y desde ahí comenzar a trabajar. Son desafíos grandes que tenemos y que nos van a permitir mejorar, pero la verdad que es difícil, en serio, es muy difícil. No sé Espectacular, espectacular, Darío. 100% de acuerdo con todo lo que dijiste, porque es así, tal cual. Todos pasamos por el mismo problema de no tener el tiempo necesario de dedicarle como para abrir un poco la mente y pegar un golpe de timón y llevar hacia otro lado más humano, como vos lo decías. Y como lo mismo que yo estaba diciendo, pero en otras palabras, es lo que vos dijiste, de que no lo estigmaticemos al alumno con una mala calificación pensando que eso le va a hacer como una cachetada a despertar hacia el conocimiento, porque pasa todo lo contrario. Lo que hacemos es justamente ponerle una pata encima al alumno y decirle, vos estás mal. Es como que lo que tenemos que lograr es todo lo contrario, incentivarlo y decirle, mirá, acá está el camino, acá está la solución, vení por acá, esto es lo que tenés que hacer y te falta poco y lo vas a lograr y por ahí viene, porque en realidad, como vos bien lo planteás, en la vorágine que tenemos, es mucho más fácil decir sabe, no sabe y otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de otras tareas que atender y tenemos un montón de responsabilidades y nos corren los tiempos. Entonces vamos con lo más fácil. Eso nos pasa a todos. Y me parece perfecto lo que planteaste. Es una tarea nuestra, es nuestra responsabilidad de demostrarle al sistema que se pueden hacer las cosas en forma diferente. Así como dice Sandra, compartir, implementar con compromiso esto. Darío, la idea es ser docente antidestino. Está buena la frase, Darío. Pará. Explícalo, por favor, Darío, porque es interesante. Docente antidestino. justamente tiene que ver con un trabajo que estoy tratando de hacer, en cómo como docentes condicionamos o podemos llegar a condicionar al alumno desde un vamos a que el alumno fracase sin siquiera haberlo conocido, dar la oportunidad de que lo intente, ya sea por nosotros mismos o escuchando a otro docente. Entonces tenemos que tratar como docentes, como profesionales de la educación, como seres humanos,
de tratar de sacarle esa estigmatización al alumno, de no condenarlos al fracaso si ni siquiera ellos intentaron hacerlo. No condenarlos a un destino, justamente, de entrada, sin darle la oportunidad de que ellos intenten, que tal vez no lo logren en el 100%, pero por lo menos darle, alentarlos a que lo intenten, a que logren lo que puedan en ese momento, de acuerdo a las circunstancias de la vida de cada uno, pero ya no cerrarles ese camino de entrada con una, dándole un dictamen de vida: este no va a ser, o no sirve para nada, o este es bruto, o este vive en la villa, o este viene por el plan, viene por condenarlos ya de entrada de esa manera. Las famosas etiquetas. Sí, las famosas etiquetas, exactamente, que condicionan, y ya por eso le hablaba de, yo docente de cuarto año, le hablo a mi colega de quinto que mirá, fulano que lo va a tener es terrible, te copian los exámenes, fíjate, cuídate. El profe de quinto ya entra ya a matarlo. Y eso pasa mucho entre nosotros, y eso son debilidades en nuestro ejercicio, porque eso no se nos enseña en ningún lado. Es más, nosotros cuando vemos que a nuestros hijos le pasa lo mismo, nos enojamos, pero hacemos exactamente lo mismo con nuestros alumnos. Sí, todos pasamos por una instancia de evaluación y también ese desafío de docente a hacer un proceso de metacognición, no solamente generar esta instancia por parte de los estudiantes, sino el docente debe preguntarse cómo planificó, si el instrumento utilizado es acorde a los objetivos propuestos. Es ahí un proceso interno también que tenemos que hacer. Y todos pasamos por una instancia de evaluación y en este caso seguimos temblando, nos sigue produciendo algo el cuerpo se manifiesta a través de sudar las manos, de temblar en una instancia de evaluación porque sigue existiendo un tribunal. Y como Darío menciona también, saber que están las etiquetas y siguen estando, pero todos tenemos distintas habilidades. Y si ese estudiante no anda bien en la escritura, bueno, puede andar bien a partir de la música, buscar otras estrategias, y ahí van los desafíos docentes de trabajar tanto que hablamos en la diversidad. Y en este caso particular que nos trae la ABP, es trabajar con tecnología de información y comunicación, y ahí donde empieza la motivación por parte del estudiante, como para ir situando todo lo que venimos hablando en este encuentro. Ahí Sandra dice, implementar ABP es una manera de ser docente antidestino, porque ahí es donde el docente puede saber en qué es bueno el estudiante y potenciar eso. Sí, correcto, Sandra, tal cual. Justamente lo que se busca en este tipo de evaluación es destacar lo positivo del alumno y no destacar lo negativo, justamente. No queremos esconder bajo la alfombra lo negativo, pero tampoco es bueno traerlo al momento de la evaluación en la cara del alumno, porque eso le baja la autoestima, le quita ganas de seguir participando, de seguir adelante. Sí destacar lo positivo, destacar todo lo positivo que pudo haber hecho durante el proceso de aprendizaje, codo a codo con sus pares y junto con el docente. Ese es el camino, digamos. Eso es lo que se busca en esta retroalimentación, ir retroalimentando al alumno con incentivación, porque, a ver, veamos un caso. Un chico que está en alguna instancia de su educación y resulta que la verdad es que le falta mucho y está muy lejos, y cuando uno lo evalúa en la forma tradicional, el alumno tiene que ser aplazado, ¿no es cierto? Porque está lejos del conocimiento que tiene que tener. Y como está lejos, después del aplazo, bueno, ¿qué hace? Vuelve a intentarlo, pero sigue estando lejos y queda en ese intento. Ahí es donde viene la deserción. En cambio, ¿qué pasa si lo acompañamos y le decimos, mirá, no estás bien encaminado, el camino es por este lado, pero seguí adelante? Y en la próxima, decirle, bueno, mirá, no te fue bien en la anterior, pero acá está lo que tenés que saber, este es el camino, ir
incentivándolo a que siga, a que no tenga una mala experiencia de esa situación, si se quiere traumática o por lo menos estresante que es una evaluación. Todos sabemos lo que es salir mal, pasar por una evaluación estresante y después tener el baldazo frío de que uno salió mal. Entonces, en vez de tener ese baldazo frío, porque la situación estresante por ahí no se puede soslayar, no hay forma, porque cualquier estancia de evaluación es estresante, uno tiene que demostrar de alguna forma, pero uno puede ser un docente que acompaña y que entusiasma en vez de ser un docente que califica negativamente. Como dice Darío, conocer de dónde viene, cuál es su situación, si realmente tiene otra problemática que nosotros podemos atender, no desde la parte numeral y calificativa, sino desde lo humano. ¿Y qué pasa si a ese estudiante le seguimos dando incentivación y oportunidades? Puede ser que no lo logre o puede ser que sí, pero con toda seguridad tiene más chances de lograrlo de esa forma que si lo calificamos en forma negativa de entrada y le tiramos ese baldazo de agua fría. Tiene mucho más chances a hacer el camino de hormiguita y tratar de salir adelante si nosotros lo incentivamos y tratamos de no descalificarlo, si se quiere. Es difícil, obviamente, estamos todos de acuerdo con que es difícil, que está en contra de lo que nos exige el sistema, que es algo desconocido tanto por los colegas como por los alumnos. Y como ya dije, de todo lo que vimos, esta es la etapa más difícil de llevar adelante. Pero bueno, es un desafío y está bueno. Sí, un desafío que tenemos que seguir trabajando, pero no imposible, como digo yo. Toda la docencia no es imposible, sino que es cuestión también de la práctica, que cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. Si empezamos a utilizar rúbricas, por ejemplo, esa sugerencia va a salir cada vez mejor, destacando siempre lo positivo, utilizando preguntas, generando siempre una retroalimentación positiva en el estudiante, no negativa. Bien, hasta el momento venimos hablando de esta evaluación alternativa, tomamos y contamos cada uno de los instrumentos, dejamos en debate nuestras opiniones y analizamos el contexto sí educativo, porque el sistema nos sigue exigiendo ciertas cuestiones y a la hora de aplicarlo otra realidad. Bueno, para avanzar en el recorrido de este encuentro nos queda pensar juntos y trabajar en la propuesta del trabajo número 4. En este caso, la actividad la pueden observar en pantalla, es muy cortita y ustedes tienen que diseñar un instrumento de evaluación. En este caso, los desafía a crear una rúbrica que les permita a ustedes generar instancia de autoevaluación por parte del estudiante en esa propuesta que ustedes vienen trabajando, orientada a esa propuesta. Entonces van a tener que pensar el modelo de rúbrica, qué criterios de valoración van a tomar para esa propuesta y en base a esa propuesta, qué niveles a lograr. Yo les mostraba hoy destacado, logrado, en proceso, a revisar. A mí particularmente me gusta eso porque esa rúbrica es mía. Pero a veces, bueno, muy bueno, hay otros tipos de niveles de valoración. Eso sería el trabajo número 4, que tiene fecha de entrega, vamos a recordar la fecha, el 3 del mes que viene, de septiembre, y tenemos, como siempre, una instancia de recuperatorio, como pueden observar en pantalla. A ver, Darío, me la decís que no puedo observar. A ver. Ahí está. El 10, trabajando en una semana más para poder entregar nuevamente a aquellos que no lo pudieron hacer. O sí, hacer una revisión.
Del 10 de septiembre al 17 de septiembre como última fecha. Esa es la instancia de recuperatorio. Sí. No sé si quieren habilitar el micrófono para hacer consultas en cuanto a la consigna de trabajo. Con Darío estuvimos revisando todos los trabajos entregados de las instancias anteriores, hemos enviado nuestras devoluciones. Específicamente en este caso, entendida la actividad que es diseñar una rúbrica sobre la propuesta que ustedes presentaron en las entregas anteriores. O sea, la rúbrica tiene que ser sobre la clase planteada en ABP y la propuesta que ustedes entregaron. La idea es hacer una autoevaluación sobre esa clase que ustedes propusieron anteriormente. Sobre eso, si tienen dudas de cómo hacer la rúbrica, si tienen algo para preguntar, este es el momento, por favor. Ahí Natalia dice, en esa semana de recuperatorio se pueden recuperar otros trabajos también. Eliana, yo tengo entendido de que cada instancia tiene su recuperatorio, ¿no? Exacto. Y estaba por revisar nuevamente en el primer encuentro que está en nuestro cronograma. Sí. En este caso, Pero no. de todas formas, es algo que podemos plantear Sí. porque yo creo que es algo que nos pueden dar la posibilidad de hacer un recuperatorio Extraordinario. integral si se quiere, donde se puedan presentar trabajos que no llegaron a entregar antes. No está previsto, para ser sincero, no está previsto, pero vamos a elevar la inquietud para que si hay alguien que no tuvo oportunidad de entregar antes, que lo pueda hacer ahora en este último recuperatorio, a ver qué nos contestan. Yo creo que van a decir que sí, conociendo cómo viene la mano, pero vamos a hacer la pregunta y vamos a comunicar más adelante si existe esa posibilidad de que entreguen algo que les haya quedado sin entregar anteriormente. Sí, incluso a veces sin querer ustedes suben un archivo incorrecto, por ahí envían la consigna al trabajo 2 en el 3 y nosotros le hacemos la retroalimentación, le avisamos e incluso si se cerró y no se dieron cuenta, le habilitamos individualmente porque sin querer cometimos ese error. Esa flexibilidad nosotros como tutores tenemos y ya nos ha pasado en instancias anteriores y dimos la posibilidad que vuelvan a entregar. Pero sí, cada instancia, cada encuentro tiene su semana de entrega, su semana de recuperatorio y como dice Darío, sí vamos a elevar esta posibilidad a ver qué nos comentan y en todo caso estaremos informándoles por medio de la plataforma. Sí, ahí estamos leyendo las intervenciones en el chat. Sí. Bien, ese tema queda en claro entonces. Vamos a elevar la consulta y vamos a darles una devolución, sobre todo a los que no llegaron a entregar en los recuperatorios pasados. ¿Alguna otra duda respecto a esta última entrega? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Al parecer, no. Bueno. Bueno. En este caso, si quedó clara la consigna, nos resta recordarles nuevamente que es nuestro último encuentro sincrónico. Agradecerles a ustedes por, todo muy claro, dice, por la participación en cada uno de los encuentros y en esta formación, por traer sus experiencias a los encuentros sincrónicos que hacen más rico esta etapa de formación. Y nos resta despedirnos de ustedes, Darío. Ya no nos volvemos a ver mediante videollamada. Justamente les estaba escribiendo eso. Muchas gracias por su presencia. Sandra, adelante, por favor. No, más que nada agradecerles, la verdad que fue muy interesante el Ateneo. Nosotros por ahí, la mayoría somos colegas que nos estamos capacitando constantemente
y encontrar una capacitación donde tener la posibilidad de estar en contacto con el profesor es como los chicos, siempre es más enriquecedor. Y aprender algo nuevo también es súper enriquecedor. Entonces esto fue muy bueno. Yo la verdad que les felicito y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. Esos son los mimos que trae también la docencia, que nos explota el corazón a nosotros que estamos del otro lado. Así que agradecerles también a ustedes por acompañarlos en este desafío. También invitarlos a que estas propuestas se puedan llevar adelante en una experiencia futura y que nos permitan a nosotros como docentes seguir creciendo profesionalmente, porque eso es lo que buscamos. Y ese crecimiento, ¿saben quién nos da? Nuestros estudiantes que día a día en cada clase nos plantean distintos desafíos. Sí, expresarle también gratitud hacia ustedes que han estado presentes, que nos han aguantado con nuestros errores y defectos. Y bueno, la verdad que ha sido una buena experiencia. Es algo, no digo novedoso porque se viene hablando de esto hace mucho, pero poco puesto en práctica, si se quiere. Todo este proceso del ABP y la evaluación no tradicional y el aprendizaje no tradicional, todo esto no es algo que los docentes llevamos de taquito, es algo que nos cuesta, y para muchos son temas nuevos, para otros son temas que están explorando, pero no hay nadie que realmente la tenga clara y diga, síganme los buenos porque yo lo vengo haciendo y tengo todo claro cómo se hace. No, es realmente algo desafiante. Desde el principio hasta el final, estos 4 encuentros son desafiantes, uno tiene que repensar cómo hace las cosas. Así que les agradezco mucho la paciencia que nos han tenido y espero que les deje algo, que todo lo que hemos charlado en estos encuentros les aporte, les deje un granito de arena en su vida como docente. Así que muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Ahí nos dejaron otro mimo al corazón. Muchas gracias por el compromiso y la claridad de sus devoluciones. Eso nos ayuda mucho, nos dice Darío Barrio. Gracias, Silvia. A todos. Muchas gracias a todos por haber estado. Gracias. Y seguramente nos volveremos a encontrar. De todas formas, van a tener nuestras devoluciones en la plataforma. Sí. Dejen sus datos en el chat antes de salir, por favor. Y nos despedimos entonces hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que sigan muy bien. Éxitos. Hasta luego. Chao, chao.